Muy buenas tardes, licenciado, y muy buenas tardes, compañeros en general. En esta tarde les vamos a dar información sobre decadactilograma. Queremos iniciar con una leve introducción. Decadactilograma, hacer, como lo dice su nombre mismo, el estudio ya sea de las huellas tanto de dactilares y de nuestros pies. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra exposición en esta tarde se va a abarcar en diversos puntos, como hacer primero la historia detrás del dactilograma, dactiloscopía, como se le conoce, a través de los diversos países e investigadores que se centraron en enfocarse en las huellas dactilares. Posteriormente entraremos en el estudio ya de diversas máquinas, sistemas, softwares, en los cuales se van a ver implementados estas huellas dactilares de manera moderna, en este punto donde se pueden identificar tanto morfológicamente como con sustancias segregadas por las mismas huellas digitales en nuestro cuerpo. También se van a ver más adelante visto cómo las investigaciones actuales nos dan credibilidad de cómo diversos países a través del mundo están siendo abarcando diversos estudios a través de las huellas dactilares, ya que si es conocido a través de la historia, sí, pero aún hay mucho más ámbito por conocer, y esos son los puntos en los cuales mis compañeros de exposición van a abarcar en esta tarde, que es el tema del dactilograma, que es un tema muy interesante y les pido mucha atención. Otra vez les doy muy buenas tardes, les saludo cordial para todos ustedes. Mi nombre es Isaí Edgar Coltimonago y vamos a iniciar con la exposición. ¿Qué es un dactilograma? Que va a ser la impresión de las crestas de fricción de los dedos, único en cada persona, incluso en gemelos. La impresión de crestas, ¿qué quiere decir esto? Si cada uno ve en su mano, tenemos diversas líneas en cada uno de nuestros dedos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos van a ser los patrones dactilares que cada persona tiene. E incluso, como dice aquí, los gemelos idénticos no tendrán el mismo patrón. Si vemos aquí, esto es una imagen de dos gemelos en los cuales A y B no se comprenden nada, no tienen relación ninguna en lo que es el patrón dactilar, aún siendo gemelos idénticos. Esto dándonos importancia también para la ciencia forense, que quiere decir que este método, a la par con el ADN, son muy importantes en el ámbito de ciencias forenses por su importancia, confiabilidad y también que tiene mucho atrás, o sea, mucha información recopilada a través de los años, en los cuales nos dice que las huellas dactilares, por su unicidad, que ninguna persona en el mundo va a tener otra huella idéntica a otra persona, importante para la identificación ya sea de sospechosos o implicados en crímenes o asesinatos, personas en las cuales no tenemos identificación fotográfica del rostro, pero a través de la ciencia forense en dactiloscopía o dactilograma podemos encontrarlos o también saber que estuvieron presentes en la escena del delito. Tenemos orígenes históricos en los cuales diversos países van a verse presentado a través de la historia en diversos tablillas, sellos, objetos o cerámicas donde se encontraron huellas dactilares, haciendo de esta manera ver que el ser humano siempre quiso dejar huella de su uso o de sus propiedades en cada uno de sus hechos. Pero no es que hasta el año 702 después de Cristo en Japón se usaban estas huellas de una manera administrativa para firmar documentos, haciéndolo quizás su primer uso oficial en esos años. En sus avances científicos tenemos estos cuatro muy importantes, que son antes de la era moderna, en los cuales se vio la descripción de las crestas en una investigación de la filosofía transicional en la sociedad real de Newman Grew, donde describió morfológicamente y con dibujos muy avanzados para esas épocas eh, las huellas dactilares. Él sentó quizás las bases anatómicas, pero su enfoque en ningún momento fue dirigido hacia las ciencias forenses. Malpighi, conocido por su estructura macroscópica, si recordarán, la capa de Malpighi que fue adjudicada gracias a esta investigación de la estructura microscópica de las huellas dactilares. Y Mayer, como ya dijimos, de la unicidad, que ninguna persona en el mundo puede tener dos huellas idénticas.
Purkinje la clasificación de 9 tipos de estas huellas, como lo pueden ser también las espilares, elípticas, círculos, los bordes duplicatus que se ven ahí, son algunas de las clasificaciones que tuvo Purkinje. No es hasta 1877 y 80 donde se vio el uso de investigaciones policíacas, en los cuales en 1877 se adjudicó en una investigación policial que este investigador se encontró con una huella digital dactilar y por el medio de espolvoreo con polvo pudo identificar a la persona por su huella digital. Entonces Fowles también lo utilizó en una de sus investigaciones, pero no es que hasta Vucetich en 1892 identificó o adjuntó el primer archivo de huellas y dio una resolución a un caso criminal de una mujer que adjudicaba el crimen a otra persona, pero fue delatada por las huellas. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar o les voy a hablar sobre las metodologías utilizadas para el análisis de huellas dactilares. Las huellas dactilares van a ser únicas en su composición química y también van a ser únicas en su forma. Dentro de los componentes biológicos vamos a tener que las huellas dactilares van a tener péptidos, ácidos grasos, agua, lípidos, electrolitos, proteínas y aminoácidos que nos van a ayudar a identificar diferentes sustancias mediante las metodologías aplicadas. Vamos a tener como primera instancia a la espectrometría de masas. Esta espectrometría de masas va a utilizar un fundamento, va a ionizar las moléculas presentes en la muestra como aminoácidos, lípidos o contaminantes y las va a separar según su relación masa y carga. Luego va a registrar su abundancia para obtener un perfil químico. Esta espectrometría de masas va a analizar composición química de huellas, lípidos, ácidos grasos, metabolitos, drogas, explosivos. Nos va a ayudar también a estudiar el envejecimiento de las huellas, la diferenciación entre individuos. Nos van a ayudar también a estudiar nos van a ayudar a estudiar, a permitir obtener también imágenes químicas y detectar sustancias exógenas como sangre o cosméticos. Tenemos varias variantes como el MAL-DMS, el SAL-DMS y el LDI. Estas van a utilizar también disección de láser directa. Luego tenemos a la espectroscopía. Esto va a utilizar un fundamento que va a medir la absorción o dispersión de radiación electromagnética como infrarrojo, Raman o ultravioleta para identificar grupos funcionales de las moléculas que analiza. Esto nos va a ayudar a estudiar la composición química de ácidos grasos, proteínas, agua, metabolitos. También nos va a ayudar a estudiar las diferencias entre donantes como niños, adultos, el sexo también. Luego nos va a ayudar a estudiar la degradación y envejecimiento, pérdida de lípidos y proteínas. Luego nos va a ayudar a estudiar también las sustancias exógenas como explosivos, lubricantes, drogas. Entre las técnicas más usadas vamos a tener al infrarrojo, que con la utilización de reflectancia total atenuada nos va a ayudar a estudiar las diferencias de las huellas dactilares. Luego vamos a utilizar el Raman, que va a utilizar una dispersión de luz para identificar enlaces químicos. Y luego va a utilizar el infrarrojo cercano también, útil para las huellas en papel o vidrio. Eso va a tener una ventaja que va a ser un método no destructivo y también va a ser un método económico. Estas tres metodologías nos va a permitir analizar las diferencias entre las huellas dactilares. Como ya lo dije, nos va a ayudar gracias a sus radiaciones electromagnéticas. Luego vamos a tener a los métodos alternativos como las nanopartículas. Estas nanopartículas van a usar un fundamento, van a usar pequeñas partículas como el oro, plata, metales oxidativos o silicio, por su alta área superficial, también por sus propiedades ópticas y conductoras. Nos va a ayudar a analizar revelando las huellas dactilares con alta resolución, la detección de drogas o metabolitos adheridos. Luego vamos a tener a los inmunoensayos. Este inmunoensayo va a utilizar un fundamento que van a utilizar anticuerpos que se unen específicamente a antígenos o metabolitos presentes en el sudor como cotinina, drogas o proteínas. Esto nos va a ayudar a analizar marcadores biológicos específicos como drogas, metabolitos, proteínas, como la dermicidina. Luego tenemos a los métodos ópticos de imagen 3D que nos van a ayudar
a crear imágenes de las huellas dactilares tridimensionalmente utilizando cámaras ópticas y sensores para crear una imagen más nítida y poder. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es María Rosario Quintanilla Pariona y bueno, voy a explicarle mi artículo que lleva por título El estudio de las huellas dactilares en lo que es la escena del delito, métodos de revelado y informe pericial. Esta fue por Pilar Taberné Arroyo, que como objetivo tuvo que realizar lo que es un análisis general acerca de lo que es la dactiloscopía, estudiando lo que son los métodos, ¿no?, que se empleaban antes de su aparición para identificar a lo que son las personas, ¿no? Cómo surgen estas técnicas, los tipos, las características de las huellas dactilares. En este artículo encontramos a 4 autores. Tenemos a Henry, que fue pionero de lo que son las huellas, de aplicar lo que son las huellas dactilares en lo que es la investigación criminal. Luego tenemos a William, que observó que las huellas dactilares no cambian después del año, que se fue aproximadamente 28 años. Luego tenemos a Francis, que aportó un enfoque científico, que realizó estudios sistemáticos y lo que son las clasificaciones de las huellas. Luego tenemos a Juan, que lo que desarrolló un sistema práctico para la clasificación, más que nada en lo que es la policía. Luego tenemos como fundamento que de este estudio, o bueno, de este artículo, que las huellas dactilares son únicas, permanentes y no se pueden falsificar, ¿no? Por lo que contribuye a lo que es un método o un medio confiable, ¿no? En encontramos a 3 sistemas, como pueden ver en la imagen de la derecha, que es el sistema marginal, nuclear y basilar. Luego también tenemos a los puntos característicos. En acá encontramos a 15 puntos característicos, pero como este artículo fue en España, nos recomienda o nos dice que en ese lugar, ¿no?, son hasta 12 puntos característicos, que lo que es la cuña, secante y escuadra son muy difíciles de encontrar. Y bueno, como conclusión tenemos que el trabajo analiza lo que es la dactiloscopía, ¿no?, como una herramienta clave o esencial en lo que es la identificación de las personas mediante sus huellas, o como pueden ver en la imagen, sus crestas papilares. También repasando su evolución histórica, así como les mencioné de los 4 autores, como les mencionó mis compañeros anteriores, los métodos de búsqueda, que tenemos a los puntos característicos. Bueno, esta se destaca, ¿no? También hace un desarrollo a lo que es la inteligencia artificial, que permitirá lo que es descubrir nuevos aspectos y técnicas a futuro. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Alex Andrés Cantoloa y voy a pasar a exponer mi artículo que lleva por nombre Estimación del sexo a partir de la densidad de crestas dactilares. El propósito de esta investigación es estimar el género según las huellas que podamos analizar. Este estudio no tiene experimentos propios, sino que compila, analiza y compara investigaciones previas que van a estudiar la densidad de estas crestas dactilares como un método de estimación de sexo. Hay un método de conteo de crestas descrito por Mark A. Crick en 1999 que consiste en 3 pasos. El primero, obtener impresiones dactilares con tinta y rodillo siguiendo el método de Cummins y Mitlow. Este se basa en capturar las crestas de fricción epidérmicas, que son estructuras permanentes e inalterables desde la etapa fetal hasta la muerte. Una impresión bien obtenida garantiza que las mediciones de densidad sean representativas y reproducibles. Esta se basa ya que estas crestas son un producto de desarrollo dérmico en el periodo prenatal y reflejan características genéticas, hormonales y ambientales únicas por cada individuo y sexo. El segundo paso es el conteo de crestas en un área de 5 por 5 milímetros, en un área de 25 milímetros cuadrados, como se puede observar en la imagen. Se hace bajo la lupa o un microscopio. Esta se basa en el conteo de crestas dentro de un área estándar, la cual permite cuantificar la densidad de crestas y comparar objetivamente huellas entre individuos. El fundamento morfológico de esta prueba es que las variaciones en el grosor de las crestas dependen de la estructura dérmica y del tamaño de los dedos. Como los hombres tienden a tener
tienden a tener dedos más anchos, la misma cantidad de cresta se va a distribuir en un área mayor, reduciendo densidad. El tercer paso es el análisis, donde vamos a calcular densidad por áreas radial, cubital, proximal y modelos de estimación de sexo. Esta se va a basar en el análisis, ¿no?, en el que vamos a encontrar un dimorfismo sexual de crestas epidérmicas, el cual va a ser respaldado por estudios poblacionales y van a confirmar diferencias estadísticas en huellas de hombres y mujeres. Esta se basa en la densidad, ya que la densidad de crestas dactilares van a constituir un marcador biológico. ¿Por qué? Porque van a ser útiles en la identificación humana cuando solo se dispone de huellas parciales o sin datos genéticos. Ya por último, la significancia de de las diferencias, nos va a permitir construir modelos predictivos poblacionales que van a complementar otros métodos de identificación forense. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Emma Borges. Yo les voy a hablar de un artículo como título, resultado de determinación del sexo a partir de la densidad de las crestas cubital y radial de las huellas dactilares de Brasil. Este estudio ha sido en Brasil de 200 personas, la cual del sexo femenino 100 y del sexo masculino 100. El estudio ha sido recopilado a través del Instituto Nacional de Brasil, en lo cual los patrones dactilares son únicos en el mundo para cada individuo. Vamos a tener lo que es la presidia, el arco y el verticilio. Las densidades de las crestas es el recuento de las líneas de fricción que van a estar en un área determinado de una huella dactilar. Nos vamos a ubicar en lo que es en el área radial y en el área cubital. De acuerdo a los valores de promedio de densidad por sexo, nos dice de que en el área cubital de varones va a ser de 16.46 y de mujeres de 17.84. En el área radial va a ser de varones de 16.31 y de mujeres de 17.66. ¿Cómo se mide esto? Nos vamos a ubicar en la huella, en el núcleo de la huella, en donde a partir del núcleo vamos a contar 2 líneas y de ahí para arriba vamos a contar lo que son las líneas de fricción. Esto es de acuerdo al método de Gutiérrez-Rodomero. Comparando lo que es el sexo de varón y mujer, nos dice de cuál es más mayor de acuerdo a las líneas de fricción, son de las mujeres. ¿Por qué? Porque dice que las mujeres, de sus líneas de fricción, de las densidades de las crestas, son más finas, es por eso que hay más. De acuerdo a la diferencia entre dedos y manos, nos dice que en la mano izquierda cubital va a ser mayor densidad y en la mano derecha radial va a ser también mayor densidad. En lo que es en el anular, dedo y en el índice dice que también va a ser más alta la densidad, y lo que es en el pulgar va a ser más baja la densidad. De acuerdo a lo que es a la densidad de crestas de huellas dactilares en países, vamos a tener también la diferencia de poblaciones como es la India, Brasil, Argentina, Malasia, España, Sudán, Filipinas. Nos dice de que en esa población las más altas con las líneas de fricción ha sido de 19 líneas en lo que es probabilidad femenina, y menor de 14 líneas ha sido en lo que son varones. De acuerdo a este estudio ha sido realizado a través de 3 estudios, lo que es la razón de verosimilitud y también el método de ANOVA y también lo que es la prueba de Study, donde nos ha dado el resultado de diferencias significativas en densidad de crestas entre sexos, que ha sido la probabilidad menor a 0.05. Eso sería todo, muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la pérdida del dactilograma durante la senilidad. Como bien sabemos, la piel va a tomar una serie de cambios en lo que es como parte del proceso del envejecimiento, para lo cual este artículo tiene como propósito evidenciar la pérdida del dactilograma en individuos seniles chilenos, y que tanto la edad y el sexo estén relacionados con este fenómeno, para lo cual se ha utilizado 2 métodos. El primer método es la curva de Kaplan-Meier, que este método ha sido utilizado para poder estimar la función de la supervivencia a partir de datos de tiempo hasta un determinado evento. También esto se va a basar en lo que es en el análisis de la probabilidad
de que un evento no ocurra en un determinado tiempo, para lo cual se han empleado lo que es la edad del desvanecimiento del dactilograma en la muestra estudiada. También el otro método que se ha utilizado ha sido la regresión de Cox. Este método se empleó para poder evaluar lo que es el riesgo significativo de la pérdida del dactilograma en lo que es en los individuos seniles. La regresión de Cox es un método estadístico que nos va a permitir evaluar diferentes variables. En este caso es el sexo, que va a influir en el tiempo hasta que ocurra el evento. Tanto en estos dos métodos, el método de la regresión de Cox va a tener la capacidad de adicionar o evaluar el efecto de múltiples variables. Para lo cual, en este artículo nos habla de que han utilizado 487 individuos, entre ellos 120 hombres y 367 mujeres, los cuales estos van a estar en un rango de edad de 55 a 107 años de edad. Como resultados, se pudo observar que 235 no presentaban lo que es el dactilograma en total, de los cuales el 45 varones sin presencia de dactilograma y 190 mujeres sin presencia de dactilograma. Como podemos observar en este cuadro donde dice sobrevida la identidad por género, acá ya vamos a aplicar lo que es tanto el sexo con la edad. Y los resultados obtenidos fueron de que en tema de los varones, a los 82 años, el 25% de la población ya no ha perdido lo que es el dactilograma, y el 50% a los 85 años, y el 75% a los 94 años. En tema de las mujeres, el 25% a los 83 años, el 50% a los 89 años, el 75% a los 95 años. Con el método de la regresión de Cox también se pudo observar que el 42.4% de los varones no tienen el dactilograma. Gracias. Mi nombre es La Fabrequera. Yo les voy a hablar, mi artículo trata de la relación entre el patrón datiloscópico epidérmico y dérmico. Bueno, en este artículo examina la relación entre patrones datiloscópicos epidérmicos y dérmicos. En este estudio busca validar científicamente los patrones dérmicos en la identificación humana, para lo cual se utilizó la técnica de obtención de impresión necrodactilares, y para comparar entre estas características se utilizó la técnica de cotejo dactilar. Por ejemplo, tenemos la dactiloscopía, que ese va a ser un método que se utiliza para identificación de características de huellas dactilares. También vamos a utilizar la necropapiloscopía, que esto va a ser esencial para cadáveres donde la epidermis está dañada y se puede utilizar la dermis para una buena identificación. Ahora, sobre el cotejo dactiloscópico se basa en la comparación de puntos característicos, en lo cual mi artículo habla donde se utilizaron 32 dedos de cadáveres de entre la edad de 40 a 80 años, donde se obtuvieron registros físicos artificiales de patrones papiloscópicos, epidérmicos y dérmicos mediante la necropapiloscopía. Ahora, en este tema va a hablar que hubo diferencias entre la cantidad y la calidad de estos puntos seniles y fue más evidente en la epidermis, ya que en la epidermis se podría visualizar mejor y en la dermis no, porque en la dermis se notaba más borroso. Podemos observar en que acá en la primera figura, la A, en la epidermis se puede notar mejor, y en la dermis se nota más borroso. Y ahora, para el procedimiento que se realizó para identificar estas huellas dactilares, se utilizó un cepillo de cerdas suaves con una mezcla de agua con jabón neutro, y esto se le fue secando después con una gasa quirúrgica. Ahora, para tomar estas huellas dactilares, se utilizó la técnica de obtención de impresión necrodactilares, y en aquellos dedos que hubo deshidratación profunda se utilizó una inyección subdérmica de 3.5 mililitros de suero fisiológico. Y ahora, lo que queremos era visualizar la dermis, lo cual pusimos la técnica de desprender la epidermis de la dermis, lo cual se utilizó una inyección subdérmica de 3.5 mililitros
de hidróxido de amonio con una concentración al 100%, lo cual vamos a utilizar estos dos registros en físico artificial obteniendo un dígito de la relieve papilar epidérmico y la relieve papilar dérmico, donde en esto para diferenciar las características se va a utilizar un cotejo dactiloscópico, donde en la epidermis podemos poner un tipo fundamental, donde fue en el verticilo, donde la epidermis se puede visualizar más, como en la figura A, y en la dermis fue un poco más borroso. Y ya, pues en conclusión, este artículo busca validar científicamente el uso de patrones dérmicos en la identificación humana. Y este artículo respalda el uso de registros dérmicos para la identificación humana positiva en casos donde la epidermis ya esté dañada. Buenas tardes, docente y compañeros. Soy Yanela Nicole González Chancasanampa y voy a darles un resumen de los avances recientes en la visualización y análisis de características de huellas dactilares de nivel 3. El objetivo de este artículo va a ser revisar los métodos modernos de visualización y análisis y aplicación forense. Este artículo aborda los avances más recientes en la visualización y análisis de características de nivel 3. Las huellas dactilares se van a clasificar en 3 niveles, como se ve en la primera imagen. El nivel 1 describe patrones generales como arcos, presillas o verticiclos. El nivel 2 corresponde a las minucias, es decir, las bifurcaciones o las terminaciones de crestas. Y el nivel 3 es el foco de este artículo, que abarca los detalles microscópicos como los poros de sudor, los bordes, los contornos de los anchos de las crestas y las arrugas. Estas características de nivel 3 van a tener un alto valor individualizador, ya que son únicas para cada persona, pero su observación va a requerir de instrumentos de imágenes de alta resolución. En la primera parte del artículo se destacan las técnicas ópticas para la visualización de nivel 3. Por ejemplo, la microscopía de luz reflejada permite observar la forma de las crestas y poros mediante la iluminación oblicua sin necesidad de agentes químicos. La microscopía focal de barrido láser ofrece imágenes tridimensionales de alta resolución. Esto permite estudiar la profundidad y la morfología de las crestas. Y la tomografía de coherencia óptica proporciona imágenes 3D no destructivas. Bien. En la segunda parte, los autores revisan las técnicas químicas y las físico-químicas, que no solo muestran la morfología, sino que también la composición química de las huellas. Por ejemplo, MALDI-MS permite crear imágenes químicas que revelan la distribución de moléculas presentes en secreciones naturales del dedo, como aminoácidos y lípidos. La TOF-SIMS ofrece una resolución nanométrica, mostrando la forma y el contenido químico de los poros individuales. Y la XPS analiza la composición elemental de las huellas. Este va a ser útil para estudiar cómo se degradan con el tiempo. Además, el artículo destaca que la combinación de todas estas técnicas permite obtener simultáneamente información morfológica y molecular, mejorando la precisión de identificación. En la parte final del artículo se abordan los avances de procesamiento digital e inteligencia artificial. Se han desarrollado algoritmos capaces de detectar automáticamente los poros, medir distancias entre las crestas, calcular densidades, reconocer la dirección o forma de los bordes. Estas herramientas digitales tienen aplicaciones directas en el reconocimiento forense, la autenticación biomédica y la verificación de identidad humana, especialmente cuando las huellas de nivel 2 no son suficientes.